Bueno, esta noche estamos súper orgullosos de esta tarde de libros, porque tenemos primero al maestro Joaquín Cortés, que nos va a enseñar, bueno, él y Tiana nos van a enseñar las fotografías de su libro y la hazaña de hacer un libro en Venezuela, o sea, de ser un editor. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, vamos a empezar porque ya nos lo atrasamos muchísimo. Muchas gracias. En nombre de Joaquín, Carlos, Gabriel, el equipo de La Cueva y Rebeca y Omar, muchísimas gracias a la Galería 33, a Ricardo y a Machana por esta invitación. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí para echar el cuento. Por las horas que sabemos que voy a organizar un poquito el cuento. Siéntanse absolutamente libres porque aquí estamos realmente en familia fotográfica para hacer las preguntas que quieran, porque un poco para eso estamos aquí, combinando dos cosas, lo que considero como los dos aspectos más importantes del libro, el autor y los curadores y la parte editorial. Entonces creo que está casi completo el equipo, así que pueden hacer las preguntas que quieran. Yo organicé un poco, ¿cómo se llama? Tengo que hacerlo así. Sí. Este es nuestro primer librito y para nosotros, en primer lugar, es muy emocionante y muy gratificante y de mucho orgullo para La Cueva que sea Joaquín una de las primeras personas que haya confiado en nosotros. No es fácil confiar en estos tiempos en proyectos nuevos y con un equipo como lo somos en La Cueva, jóvenes en las lides editoriales y fotográficas, porque Venezuela hay gente en el área editorial y fotográfica con muchísima experiencia, con muchísimo profesionalismo y haciendo cosas también maravillosas. Y hay varios de ellos. Así que mi agradecimiento eterno a Joaquín por la confianza de habernos entregado su obra para nuestro primer libro. Un poco lo que quisiera es el equipo de este libro, por ejemplo, porque el día del ataque me emocioné y creo que se me olvidó mencionar a un gentío y me da muchísima pena. Esta vez no quiero que sea así. El equipo de este libro fue Joaquín, María, que nos acompaña, Jan, Carlos, Gabriel, Jenny Frank, que no está aquí, que es la persona encargada de todo lo que es el retoque para imprenta, Ana Kaufman, que es la viuda de Carlos Valenzuela, que generosamente se dio los derechos de ese texto para el libro, Alberto Márquez, que es el corrector del estilo, Nani Golcalves, que es una niña maravillosa, una historiadora que hace un trabajo de investigación increíble, descubre cosas que los fotógrafos no recuerdan o no sabían. Victoria Valles de Armas es la esposa de Ricardo Armas, que fue la traductora del texto de Valenzuela. Gabriela es también nuestra correctora de estilo al inglés, como Luis Alberto. Carolina y Valesca, por supuesto que son mis compañeras de toda la vida de diseño. Evans Gong es el chino en Hong Kong, que es nuestra mano derecha para la parte de imprenta, que pertenece al equipo de Richard Donelli, y Dani Ponce, que tiene que ver con la parte de Expotran, que es la gente que trae los libros para acá. El equipo de Chichox de La Cueva es chiquito, pero nosotros le echamos a todo. Mi hermano y yo, sin mi hermano sería imposible, porque además de que es una persona muy especial, es la persona que me cuida toda la parte financiera de La Cueva, y eso es algo muy importante en un proyecto de cualquier naturaleza. Alguien que vigile que los reales están cuidados. Rebeca, por supuesto, que es nuestra coronela, caballito de batalla. Omar, que está allí. Omar es la persona por la que pasan los archivos. Y empezó este sueño de la editorial, ¿verdad? Los dos hace tiempo. Y lo que llamo las fuerzas especiales, Nani, porque es la historiadora que, bueno, hace magia para conseguir la información sobre las fotografías y los autores. Y Samuel Pérez Viloria, que no está aquí, pero trabajó en La Cueva un año, pero no estaba saliendo bien en prodiseño en la carrera y el papá le dijo que tenía que escoger entre el trabajo con nosotros. El papá es Ricardo Gómez Pérez. Entonces el hijo de Ricardo Gómez Pérez ha sido parte de nuestro equipo y es un muchacho maravilloso, encantador, que ha trabajado en nuestros catálogos. Ahora sí. Voy a pasar rápido por estos hitos, ¿no?
principal, que a veces mucha gente no lo tiene, no sé si no lo dicen o no lo hacen, pero en nuestro caso fue importante, es el acuerdo legal, ¿verdad? Son las condiciones claras entre el editor y el autor. El tiempo que se tarde, lo que sea necesario, cualquiera que sean las condiciones, nosotros nos tomamos el tiempo para eso, y eso es muy importante, porque después todo lo demás fluye realmente muy bien. Y después viene la parte como más importante, donde creo que pueden extender, que es lo que tiene que ver con los archivos que me entregan. No me los entregan de cualquier manera, porque primero viene la curaduría, y creo que eso fue lo que más tardó, la parte más importante, más crucial del proceso, y nos pueden Joaquín, Carlos y Gabriel echar el cuento de cómo llegaron a mí los archivos, qué decidieron que fueran, todos los obstáculos, las angustias. Bueno, la curaduría para mí ha sido primero una oportunidad única, excepcional, de trabajar la colección de un amigo. La amistad es lo que ha privado acá, y una relación continua, no solamente de trabajo con él, sino con todo el grupo maravilloso de la editorial, de todo ese grupo de personas. Todos han participado de algún modo. En esa primera aproximación, bueno, inmediatamente el contacto de la obra con todo el equipo, y ahí comienza todo un proceso que yo he ido descubriendo, de la cual he aprendido cantidad. Para mí es una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida en este tiempo, que termina además con la otra exposición, pero que significa para mí un aprendizaje en el mundo de la fotografía algo inusitado, que tiene dos componentes: un componente técnico de formalidades, que es conocer todo el proceso de hacer un libro de una manera concreta. Uno supone que es algo muy complejo, pero no tan complejo como lo viví en la realidad. Y por otra parte, el encuentro con un número de personas profesionales que me sorprendió, y que ahora me siento orgullosísimo de pertenecer a la familia La Cueva, que son gente genial. Uno de los sitios más importantes de la curaduría es un altar que existe en la casa de Diana. Ese altar es un altar de fotógrafos, se sirve vino, yo no sé qué otras cosas más se hacen, pero ahí se pone fotografía. Uno de los aspectos, después de la selección de Joaquín, una primera selección, que todo está constantemente en movimiento, ¿no? Porque hay una primera selección, yo digitalizo el material, un problemón que yo no sabía la dimensión del problema de digitalizar el material. Ok, se digitaliza, pero después viene según cómo se ve, pasan los diseñadores, cuál es el formato, de qué manera se va a presentar, y ahí vienen otras, y eso todo va como electricidad de alta velocidad, ¿no? Para allá, para acá, como es un susto. Además, hay que dejarlo reposar, es como cocinar, ¿no? Absolutamente. Tienes que dejarlo reposar y verlo otra vez, después discutirlo, ver cómo es la ruta. Fíjense, les cuento un momento estelar de la historia. Diana manda a hacer una copiecita de una cosa horrible, porque era de susto, eran unas copias grises de trabajo, pero eran tan horribles que yo decía, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, se extiende todo eso allí. Omar estaba ahí, el digitalizador bueno, había una idea, se prepara, porque además eso no es solamente la calidad de la imagen, sino la secuencia, cómo se lee, cómo se va a leer, cómo es que se va a abrir. Cuando uno abre un libro, uno ve dos imágenes. Bueno, esas dos imágenes, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál va a ser la estructura del libro? No es como poner en una pared, tiene otra forma. Para mí era un descubrimiento, yo no lo sabía así tan clarito como me enfrenté con todo este equipo. Pero ese día se ponen allí y empieza a ver, sí, aquí no. Yo había llevado en la computadora más o menos un orden. Llega Gabriel y me echó a perder todo. Totalmente. Pero me echó a perder para bien. Porque entonces dije, no, esto es como una cosa, esto es como otra cosa. Y lo movió. Y cuando salió el resultado final, que no lo vi sino el día después, era una maravilla de concepción del tema, cosa que yo me copié
Está en negociación. Los derechos son de ellos. Ok, Bueno, Vicente, todo. Lo que pasa es que cuando tú encuentras un material tan rico, o sea, tan lleno de contenido, buenas fotografías, bueno, la cosa fluye. Y cuando son buenas fotografías, digamos, es muy fácil, digamos, sorprenderse cada tantas imágenes, armar un discurso, una secuencia. A mí, casualmente, yo me identifico mucho con el trabajo de Joaquín, porque Joaquín, digamos, que tiene como una trayectoria reporteril, por decirlo de alguna manera, de fotógrafo de calle, y ha hecho cualquier cantidad de trabajo en la calle. Y yo vengo de esa escuela, de la calle también. Entonces para mí fue digamos, yo me sentí, digamos, emparentado con su trabajo. Y bueno, también pasó, que me imagino que a ti también te ha pasado, que tú conoces mucho, o sea, conoces más, empiezas a conocer al autor, su personalidad, las cosas que para él son importantes, la manera en que ve, eso te va hablando del personaje y vas entendiendo un poco quién es, ¿no? Yo creo que bueno, cuidar un trabajo no solamente es darle sentido, sino es la responsabilidad de que el autor se sienta representado por cómo tú organizaste tu imagen, porque son como palabras que tú las organizas y armas frases, y armas oraciones, y armas párrafos. Entonces, si el autor está conforme con eso, uno se siente que bueno. Ahí pasó una cosa también interesante, porque bueno, el diálogo permanente con Joaquín y el montaje es un descubrimiento en cada vez. Son 36 años de trabajo, del 68 al 2004. Así que no hay un orden cronológico, ni es tampoco un orden temático, sino era un poco lo que pasaba con la estructura de la secuencia, es decir, cómo funcionaba. Y ahí empezaron a ocurrir enlaces con los diseñadores, con Diana, porque de pronto dos horizontales en el formato, porque había entonces problemas técnicos de formato. Una foto horizontal de un lado y una vertical no sirve. Bueno, de pronto tomaron la decisión de que todas tenían que ir a un solo tamaño. Entonces van a ver una peculiaridad de trabajo, uno tiene que girar el libro para ver la foto, lo cual resultó una maravilla. Rompió todo el trabajo que habíamos hecho previo, de ver cualquier lado una para la otra. Porque se les olvidó lo que yo les había dicho. A mí se me olvidó, pero bueno, no sé, pero habíamos montado una estructura maravillosa, bellísima, y dice, esto es el propio libro. Y al día siguiente ya estaban partidos. Mira, y a todas estas, en ese proceso tan vertiginoso, maravilloso, de tantas experiencias, ¿qué decía el autor? ¿Me entiendes? ¿Qué decía? Porque todos han apoyado. ¿Cómo fue viviendo este proyecto de redescubrimiento de tu obra a través de los otros? Y de los otros que tenían un poder fortísimo. Indudable, pero siempre fue una relación muy afectuosa. Ahí no hubo nunca imposiciones ni indicaciones. Siempre se trataba de encontrar lo mejor. Yo participé muy poco, la verdad. Yo me limité a darles mi trabajo y cada vez que veía el trabajo avanzar, digamos, me sorprendía. Uno hace fotos, no hace secuencias de fotos, yo por lo menos, ¿no? Trato de que sea una foto única siempre. Entonces mi manera de pensar es distinta. Si yo tuviera que hacer la estructura de un libro de las fotos de otro fotógrafo, probablemente obraría de la misma manera que obraron ustedes. Pero se trataba de mi propio trabajo que me resultaba difícil verlo en una serie, en un conjunto. Veía las individualidades de cada fotografía. Y la verdad que yo he quedado totalmente sorprendido con lo que ha resultado de ese trabajo
de darle secuencia y de darle sentido a todo ese material. Pero repito, el que menos trabajó aquí fui yo. Una pregunta por curiosidad. Esas fotos se entregaron con pruebas de contacto. ¿Cómo? Porque fíjate, no es lo mismo entregar negativos, ¿verdad?, que entregar negativos con pruebas de contacto o que entregar negativos marcados. O sea, porque para 50, para 100 fotos, cuando uno revisa el archivo del fotógrafo, son 30.000 imágenes para tomar 70 fotos. O sea, ¿cómo se hizo esa selección preliminar? Bueno, porque es todo un archivo de toda una vida. Bueno, no. Vamos a poner las cosas más o menos en perspectiva, ¿no? Yo nunca he tomado 30.000 fotos, ¿no? Para empezar. No, pero ¿qué le quiero decir? No, pero Porque eres un hombre serio. no lo digo. Yo he tomado muy pocas fotos. Es decir, me cuesta trabajo tomar fotos si no tengo la certeza de que ahí hay algo, ¿no? Entonces, mi archivo en total, con todo lo que pueda tener, debe haber 10.000 fotos. Bueno, pero 10.000 fotos. Sería archivo completo, pero se trataba de hacer un libro que tuviera una forma determinada, como lo estableció Diana. Es decir, esto lo va a ver gente joven o no joven, pero que quiere, que se interesa en la fotografía, que tienen que tener la perspectiva del proceso de un fotógrafo. O sea, había una serie de parámetros. Entonces, yo Publicado. No necesariamente. Hay fotos en el libro que nunca se publicaron y yo no lo había visto siquiera. No muchas de esas, ¿no? Pero algunas que no las conocía. Las tenía, y cuando hice la selección con esa perspectiva, aparecieron muy pocas de ese tipo. Ahora, la idea era partir de unas, no sé si fueron 90 fotos. Sí, Unas 90 fotos. Eso fue el material originario. De ahí se redujo a un total de 60 y pico. Ahora, ya tenían una orientación. Es que las fotos tuyas tienen, o sea, lo hablaba creo que con Oscar Lucien esta mañana. Ahí está. Hablaba con Oscar Lucien esta mañana, en el sentido de que las fotos, o sea, tú eres un fotógrafo que tiene un discurso que está soportado sobre el instante definitivo. O sea, hay fotógrafos, como tú bien decías, bueno, que tienen una mirada conceptual o una mirada ética, pero tú vas aquí a la yugular, o sea, buscas, esperas el momento en que pase la persona, mire, o sea, cada foto tiene además todas estas fotos. Sí, pero te quiero aclarar algo, yo no espero nada. O sea, yo no estoy... Déjame explicarte. Hay ese concepto, se puede esperar, ¿verdad? Y algo va a suceder porque hay varios elementos que van a hacer que algo suceda. Pero yo no busco ninguna foto, yo lo que hago es salir y tratar de no pensar en las fotos. Y entonces surgen las fotos, aparecen solas, y las puedo captar. Pero porque ellas se ofrecen. Yo muy pocas veces las fuerzo, ¿verdad? Hay casos, pero yo me contradigo con mis propias fotos, porque en la exposición pueden ver unos contactos donde se ve que estuve esperando una foto. Pero eso es la excepción, ¿no? Yo trato de relacionarme con las cosas con el factor, digamos, sorpresa, ¿no? Algo que sucede que yo no esperaba, que yo no buscaba y sucedió, ¿no? En todo caso, oye, yo estoy muy feliz con el resultado. Me encanta que otra gente haya trabajado tanto. Nosotros también estamos muy felices. Yo sé que fue así. Yo estoy muy agradecido por la receptividad que tuvo la exposición y espero que eso se refleje en el libro
porque al fin y al cabo una exposición pasa, no queda, bueno, queda un recuerdo de aquello, pero el libro es la constatación de lo que hubo en esa exposición. Para mí el libro es el mejor lugar donde las podemos colocar. Es bueno tener la foto de verdad, la foto de papel, vamos a decir, delante, con todo el trabajo que se ha hecho en el laboratorio, en el cual tuve la enorme ayuda de Carlos, de Pavel, en fin, pero el libro al final es lo que cuenta. Tú eres un caso particular en Venezuela, porque fíjate que ahora que hay todo este glamour y esta obsesión por el libro, el fotolibro, tú en el transcurso de tu vida como fotógrafo has hecho libros. Entonces, eres de los pocos que ha tenido de manera silenciosa, ¿me entiendes? Nada ostentosa, bueno, la obsesión de dar testimonio en libros. Que esto no es común, porque aquí hay autores maravillosos que esperan que los redescubran, que vayan a su casa y le oscueren y le saquen la foto, ¿me entiendes? Pero hay otros, ¿me entiendes? No se dé por aludido a alguno, pero tú has tenido, oye, una coherencia en ese sentido. Siempre pensé en el libro como el elemento esencial. Ahora, a veces es un error, porque cuando te imprimen mal el libro, tú quisieras que desapareciera. Que es lo que me ha pasado con más de uno, ¿no? Que ha sido mal impreso. La necesidad de que eso estuviera en un libro era tan urgente que me parecía muy bien que contar que estuviera ahí, ¿no? ¿Y usted supervisó todo lo que era el proceso de digitalización? No. ¿Supervisó todo lo que era el proceso de digitalización y el laboratorio digital? Supervisaste el proceso de digitalización. Bueno, que yo me ponga a supervisar a Carlos es así como que exagerado, ¿no? Yo simplemente compartía con él lo que él iba haciendo y yo nunca tuve ninguna, digamos, necesidad de ver lo que hacía realmente. Yo le decía, haz lo que tienes que hacer según tu criterio, porque el criterio de él lo comparto totalmente, ¿ves? Entonces, claro, llegó un momento que vi el material y bueno, me pareció muy bueno, ¿no? El juicio, o sea, que un fotógrafo haga algo para un fotógrafo, eso es excepcional, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque estás hablando el mismo idioma. No es lo mismo que un técnico. Por ejemplo, yo en los libros que he tenido, he podido casi siempre asistir a la impresión, ¿verdad? Okay. Entonces una máquina enorme, un señor que se lo sabe toda, su computadora, pero tiene un criterio que no tiene nada que ver con el mío. Eso no lo acaban de entender los dueños de las imprentas. No se trata de que el impresor sea fabuloso, se trata de que el impresor no puede saber lo que piensa el fotógrafo, que es distinto, ¿no? No es lo mismo que va a imprimir una botella de ron y entonces tiene la botella delante y le da el color del ron. No, se trata de otra cosa. A lo mejor yo no quiero tener el color que tenía el original, ¿eh? Entonces eso no lo entienden los impresores, ¿no? Y ahí sí uno tiene que pelear por estar ahí. En este caso, este libro lo hizo gente que evidentemente sabe muy bien lo que está haciendo. Son chinos todos, ¿no? De verdad que hay un grupo de chinos y otros que te hacen los chinos. Aquí hay una cosa que es fundamental y que lo viví con profunda angustia, y es que cuando uno está con el material digitalizado, que es todo un proceso, y va al resultado final, la interacción con todo el equipo de editores es fundamental, porque una cosa es lo que uno ve en pantalla, uno lo que está haciendo y después el resultado final. Y ahí empieza una historia que el equipo de la cueva, con la velocidad del caso, hicimos cambios a última hora esenciales. Fotos que salieron de la colección, fotos que entraron a horas de mandar el material. ¿Por qué? Porque no daba la calidad.
Y a todas estas, con la duda de cómo va a quedar al final. Y estamos contra el reloj. Entonces ahí gente como Carolina, las decisiones, está hablando por Skype de docero, de cómo va, qué es lo que ve, si ve, y de todas maneras uno dice, eso es perfectible. Porque de pronto dice, oye, quedó un poco gris tal foto, no quedaron saturados los negros como debían haber quedado. Porque lo que ha pasado con nosotros es que yo conozco el material fotográfico de revelado. Es decir, Joaquín revela y verlo revelar y esas fotos quieren no es un contacto, como dice Vasco. No es que me están mandando, es que conozco el trabajo de primera mano. Entonces no es que se le pasó la imagen porque no la conozco o porque. No, es parte de un proceso que también yo estoy aprendiendo. Y estamos aprendiendo porque en vez de una complejidad que tú no tienes mano, un chino por allá y un conjunto de decisiones rápidas que hay que tomar de diseño, de encuadre, de cuál foto puede ir a doble hoja, cuál se inserta, sacamos una de emergencia, esta no da y va a quedar horrible, fuera. Metemos otra, quedó buenísima la otra que metimos, que fue genial, menos mal que el libro nos puso en ese dilema. Pero eso es así. Ese contacto del fotógrafo con los que van a manejar toda la parafernalia, que es un problema nuevo para los fotógrafos que estamos acostumbrados al trabajo de laboratorio. Pues uno no está preguntando cómo, uno lo hace hasta que es lo que quiere hacer. Pero el tema del libro involucra un arte de igual complejidad, no es la alquimia de revelado, sino el proceso. Claro, porque el paso de reproducción, tienes que reproducir lo que el fotógrafo hace en el laboratorio. Entonces, traducir, que es justamente lo que estaba diciendo. Para que un impresor entienda lo que tú quieres, o sea, no es fácil. Entonces, que Joaquín vea el machote, que se llama, ¿no? la prueba, y la firme para uno es. Son como muchas cosas, pero hay una parte que ellos se comieron, que él preguntó, que el primer momento en que Joaquín y yo nos reunimos con el apoyo de María, que está ahí calladita, pero que es fundamental, gracias a María, Joaquín me entregó a mí un primer gran lote de archivos, con un orden cronológico, años 60, años 70, años 80, qué pasó en los 90, 2000, estuve haciendo cine, cuando regresé con el color, aquí tengo esto, ¿verdad? Entonces, ese primer material fue el material que llegó, ¿verdad?, discutido entre nosotros, que fue ordenado, copiado en tamaño postal, en baja resolución, por eso él dice que está gris horrible, y ese fue el material que fue entregado a ellos para ya ver, ¿no? Sin embargo, en ese primer lote que realizamos como la primera instancia con Joaquín, se escogió la portada, por ejemplo. La portada que ustedes ven en el libro fue escogida, o sea, de todas las fotos vistas y revisadas, fue escogida en conjunto, y a partir de allí había que establecer una secuencia, que no fuera ni tan torpe cronológicamente hablando, pero tampoco tan flexible que hiciera que la gente confundiera una etapa de Joaquín con otra, ¿no? Entonces, en eso. Porque el orden fue, cuando se hace la curaduría, porque es difícil establecer una relación entre las fotos en un fotógrafo como Joaquín, que capta pues, un momento. Es decir, él no documenta él capta un momento y capta otro momento y son momentos súper interesantes. Ahora, el problema de curar eso es más complejo, yo creo, porque cuando uno ve un trabajo documental como el de Leo, hay una relación casi tácita entre las imágenes. En cambio, la de Joaquín no, porque uno puede ver una foto de Nueva York, una de Barcelona, una de Caracas, y son totalmente diferentes. Entonces, esa curaduría, ¿en qué se basó? Fue una curaduría cronológica. ¿Cómo establecieron ustedes la relación entre estas imágenes? Que podían ser tan disímiles, ¿no? Porque puede estar el niñito que lo saca la policía por robarse algo de un abasto, creo que se estaba robando algo, ¿no? O una foto muy chic tomada en Nueva York, ¿no? Eso me gustaría. En primer lugar, antes de que ellos agarraran el lote,
una de las cosas que nosotros queríamos respetar era la evolución. O sea, no se podía poner, por más que ellos lo decidieran, al domador primero que la etapa 1, porque era un sinsentido. No se podía poner el de entierro guayú, que era la etapa de Colón, ¿verdad? Y el domador primero que las otras etapas en los años 60. Entonces, había que respetar cierta evolución porque había habido un cambio de lenguaje, incluyendo el cambio del tema del color. Entonces, ahí hubo como un primer respeto a su evolución y a lo que él veía y a los temas que le empezaron a interesar. Porque cuando ustedes ven el tema de ya el registro que hace del entierro guayú, no es lo mismo que está registrado en Europa cuando él viaja. Hay otra cosa ahí, hay otro interés, hay otra denuncia, hay otra crítica. Entonces había un Joaquín diferente que había cambiado por los años, también había habido una experiencia cinematográfica. Él había dejado la fotografía, tú me corriges, él había dejado la fotografía por el cine y después había cambiado y su fotografía era otra, había incluido el color. Entonces el color no podía ir antes y del primero, los años 60. Entonces se había acordado una primera secuencia que respetara esa evolución. Después había que darle a esa secuencia ritmo, ¿verdad? Ritmo y experticia. Y ahí entraron esa pregunta es fundamental. Realmente, ¿cómo se ordena? Hay como vibración entre imágenes que a veces por un sentido estético, por organización visual, por una composición que él da, pero al mismo tiempo la sutileza emocional, el tema de la justicia, los afectos, es decir, cómo él, en diferentes momentos, en diferentes espacios, él tiende su mirada al amor, por ejemplo, de pareja. Entonces, bueno, eso ya impone una relación, en algunos casos como un opuesto, la seriedad de un inglés contra una imagen de unos transvestis. Entonces, la secuencia da ese sentido. Pensando que el libro tiene una lectura diferente también a un libro, o sea que no es de ninguna manera clara, o sea que vamos como de a pedacitos organizando, como dice Diana, tratando de mantener una coherencia lineal, pero al mismo tiempo haciendo que las imágenes, ese seguimiento de la imagen tenga conexión emocional, en el sentido de qué es lo que nos hace ver, no solamente la imagen focalizada, única, sino que al mismo tiempo, sobre todo antes que nos echaran a perder el libro, o sea, cuando teníamos las dos pares, la secuencia estaba clara, pero después ya uno lo puede abrir y es curioso porque él hace un trabajo maravilloso con ese criterio que era era emocionalmente muy inteligente. O sea, él analizaba las fotografías no como uno le han enseñado de composición, luz, cosa, cuadra, no, él estaba haciendo otra cosa que tenía que ver con temas, con emocionalidad, con otra cosa que era más esotérica. Cuando él hizo la primera selección que yo la vi, yo dije, funciona, llegó Gabriel y dijo, no, esto no funciona. Y yo, pero ¿cómo que no funciona? Bueno, porque ahí hay un tema de luz, no puedes pasar de un puro para blanco, de un puro para blanco. Claro, no era el criterio que había tenido él, entonces fue el complemento, ¿verdad?, de respetar este criterio con otro de una persona que tuvo muchos años en ese trabajo de historia. Entonces dice, no, aquí vamos a poner para que el ojo de la gente entre por aquí, el ojo entre por aquí, tenga una pausa, a un puro, o sea, como la secuencia del día. Entonces Gabriel también le puso su sello a ese ritmo que tiene la foto, ¿sabes? Yo quería Es un decir, trabajo complejo, porque es un trabajo de muchos años, pero termina ahí. Yo creo que esa parte emocional, o sea, porque el trabajo tiene mucha emocionalidad. Hay parejas, hay momentos que tú los ves y te transmite, hay imágenes que tú las ves y te transmiten una paz increíble. Hay una imagen de un señor sentado en un banco, yo no sé, y creo que es Nueva York, que tiene un parque así, que tú lo ves y te provoca quedarte ahí viendo la imagen. O sea, entonces tiene mucho que ver con el concepto también de la exposición, porque no nos podemos olvidar de eso. O sea, el tempo de la imagen, o sea, todo ese discurso técnico. Entonces, yo creo que haber complementado esa visión, digamos, de las emociones, como el tema visual, el tema del recorrido, el tema de la caminata, creo que funcionó. Que yo, viendo tu trabajo en el libro, en la exposición y previo, voy a hablar un poquito más fuerte para... Sí.
que dentro de lo que han comentado, no solo Joaquín, sino ustedes, pues como parte del equipo que tuvo la responsabilidad de armar la historia, yo noto que tú has trabajado con un método que te ha sido muy útil, y lo leo y lo veo en el libro y lo veo en la exposición. Es decir, probablemente todas esas diferencias que uno no encuentra entre Nueva York y Caracas y otras ciudades, está esa constante de tu angulación, los planos generales. O sea, claro, los planos generales que tú trabajas a una distancia determinada del sujeto hace que los elementos queden más o menos, digamos, proporcionados, de tal forma que lo interesante es lo que está pasando con esos elementos, con esas personas que están allí. Es decir, del plano general tú pasas en algunos casos a planos un poco más cerrados, pero nunca pasas a los primeros planos, por ejemplo. Entonces, claro, el tener esa constante con los planos te da coherencia visual. Probablemente eso te viene del cine, digo yo, que he visto tus películas también, ¿no? Aparte de lo cual, hay otro campo que quizás intuitivamente lo has desarrollado, que es que has trabajado quizás no por temas tan específicos, pero sí por ámbitos, como por ejemplo, que no está presente en el libro, tus fotos tan interesantes, muy abstractas de las ramas, los árboles. Es decir, quizás tú no le das tanta importancia, pero eso está en tu metodología de trabajo. El trabajo de las minas, por ejemplo, es una cosa muy concreta. El trabajo del llano es otra cosa muy concreta. El paso al color, por ejemplo, que es algo que en la fotografía venezolana falta mucho por diseccionar, porque la fotografía venezolana de la que tú vienes, de la que tú eres parte, esa fotografía de blanco y negro, crítica, social, en fin, de lo cual hay muchos maestros aquí, por cierto, digamos, se embarcó en esa gran causa de la fotografía con mucho contenido, y luego en los años 80 comenzó como a bajar la guardia de buena manera, y muchos fotógrafos, como es el caso que lo cito ahorita, como Luis Brito, por ejemplo, de repente, habiendo dicho muchas veces que el blanco y negro era el gran sentido, luego empezó a hacer color. En fin, tú entraste en el color de manera natural, pero yo siento que hace falta hablar, no este es el caso, pero que ya que ustedes se han dado la tarea de armar esta cosa tan interesante y tan importante, que el color puede ser un elemento digno de atención más allá de lo que hemos hecho hasta ahora en el museo. Y tú lo has trabajado fuertemente también, el tema del color. Estoy un poco sordo. Sí, bueno, no quería hablar más alto porque era demasiado alto. Tienes mucha suerte, Joaquín. Así que simplifica todo. Tiene traductor. Sobre la pregunta del control del autor del libro, hay muchos momentos después que las fotos están y él las aprueba y se entregan a diseño. Las diseñadoras también ponen algo, ¿no? Entonces deciden, proponen, ¿por qué no está esta foto así? ¿Por qué no así? Hay un momento en que él chequea su libro antes de iniciar cualquier proceso. Es lo que llaman algunos el machote, donde las chicas, ¿verdad?, de diseño le presentan a Joaquín, así podría lucir, con las fotos no de buena calidad, porque la idea no es ver, sino ver la secuencia, ver cómo lucen, ver además cómo está funcionando, en este caso, la secuencia de Chacaito, teníamos muchas dudas. Entonces, aquí ellas solamente muestran cómo iba a lucir el libro, su tamaño, aproximadamente el color, aproximadamente la secuencia de los créditos, cómo luce el texto, la tipografía, cosas, digamos, de forma. Y después que Joaquín dice sí, vamos con esto, y también, ¿verdad? Después que dice, es cuando comienza a producirse archivos lentamente. Uno de ellos es, se le dice a China, ok, empezamos con los presupuestos aquí en Venezuela, ¿no?
cuánto cuesta un libro como este de tantas páginas, con tal papel, con tal brillo, con tal cosa. Se busca toda la información para tomar las decisiones. Una vez que se toma la decisión, chequeamos papel. Entonces de China llega esto que se llama el DOMI. El DOMI es el libro para que nosotros chequeemos si el cartón es el que queremos, si el papel es el que queremos, el brillo que queremos, la calidad que queremos, el gramaje que queremos, si está cosido como queremos. O sea, si el libro no es así, cuando llega a China se devuelve, porque realmente ellos nos dicen que el libro va a ser así, ¿verdad? Esto es para chequear materiales. Si ustedes ven, este libro es exacto en materiales al que se bautizó. Después de esto, que también es aprobado, ¿verdad? Que es visto, tocado aquí, hay otro segundo momento muy importante, que es la prueba de plotter. La prueba de plotter es donde los chinos nos dicen, ok, del plotter con las indicaciones, porque los archivos que ellos me entregan y se digitalizan y retocan, pasan a manos de intermedia digital para ser traducidos a la máquina impresora que tienen los chinos, a los plotters. Esa matemática la maneja Dennis Frank. Entonces Dennis Frank dice, estos archivos hay que convertirlos y traducirlos a este otro archivo. Ese archivo pudiera no parecerle a él exacto a lo que mandó, pero ese archivo sabemos que tiene la matemática para que cuando regrese se parezca a su archivo. ¿Y dónde lo comprobamos? Aquí. Esto es una prueba de plotter. Entonces, esta es la prueba de plotter de la portada. Se ve tamaño, se ven una cantidad de cosas, ¿verdad? Que le permite a uno decir, bueno, entonces los archivos que se mandaron y el color y todo lo que se está mandando está funcionando, ¿verdad? Esta es la portada. Aquí está todo el libro en prueba de plotter, todo el libro. Este es un último momento para chequear texto, tipografía, tamaño, algún casaco se puede ir, alguna cosa. Entonces, este machote lo revisan curadores, retocadores, los escritores, o sea, todo el mundo que participó, traductores, revisa su parte del machote. Cuando todo el mundo dice, esto está bien, ¿verdad? Entonces se manda un mockup a China y viene otra cosa. Viene algo que se puede pedir como ustedes quieran. Nosotros hicimos también pruebas en Venezuela, ¿verdad? Pero esto es lo que se llama una prueba de color de un pliego, que tenga color y blanco y negro, ¿verdad? Este es el último chequeo donde Joaquín y los curadores ven, bueno, sí, esto está en el papel, ¿verdad? El libro brillante dice, bueno, esto son los tonos. Si aquí hubiese algo que está sospechoso, se para la entrevista. No, se corrigen archivos. Vuelve otra vez a comenzar el proceso. Se puede comenzar el proceso desde el comienzo, es decir, otra prueba de plotter y después otra prueba de color. Estas pruebas de plotter son costosísimas. A esto es lo que le tiene miedo mucha gente y que hace que muchos autores no sepan cómo salió el libro. Y las sorpresas que tienen los autores en los libros es porque esta prueba puede costar hasta $300, una sola hojita de esa. Entonces la ausencia de esta hojita es de un alto riesgo. Un alto costo, pero un alto riesgo no tenerla. Aquí se deberían dar. En Venezuela muchas veces cuando uno contrata un libro, se incluye en el presupuesto la prueba de color. Pero muchas veces las personas que lo hacen no saben de eso y no la piden. Pero realmente uno debería tener una prueba de color de un pliego. Puedes tener prueba de color de todo el libro, lo que hace el libro muy costoso. Pero uno puede escoger cuáles combinaciones, ¿verdad? En este caso, ustedes ven que esta foto es muy difícil, la foto de minería, junto con una de blanco y negro. Puede afectar, ¿verdad? Que esté oscura, otra que tenga que salir claro. Entonces, eso es una cosa que las diseñadoras. Entonces, estas pruebas, cuando llegan de cualquier imprenta, en este caso nos llegaron de Richard Donnelly. Sin embargo, hay opciones económicas también. Esta es una prueba de papel bond aquí también. O sea, que uno puede también hacer diferentes cosas, ¿no?
Pero uno tiene una idea cuando ve estas cosas, ¿ves? Cuando ves aquí, uno ve que esto está virado, ¿no? Está virado a tonos cálidos, tiene magenta, cuando está ahí, ve que no. O sea, entonces, bueno, se los digo porque hay muchos hitos en el proceso, ¿verdad? Donde el autor puede ir chequeando. Normalmente, la prueba de plotter pudiera ser suficiente. En mi experiencia, como editora, sobre todo los libros de Total, que es donde hice 15 años de producir cada año un libro, aprendí que donde hay fotos de color y fotos de blanco y negro y cosas como estas, ¿verdad? Contrastadas y así, y de color, puede haber problemas. Entonces es siempre bueno mandar a hacer una copia del pliego donde caigan, ¿verdad? En el libro de maestro me pasó, porque estaban en el mismo pliego nada menos y nada más que las fotos de Paolo Gasparini, con todos los tonos de grises, con las fotos de Bárbara Brandi y de los Andes saturados de amarillo. Fue muy complicado, si hubiese sabido de eso invierto el orden, pero yo no podía invertir el orden y cambiar las fotos de Gasparini, de Gasparini para otro lado, porque el libro tiene una secuencia estrictamente cronológica de los premios nacionales. Entonces, esa es una decisión que uno puede tomar. Si hay una foto a color que está dañando el pliego, yo le puedo decir a los curadores, oye, muévanme la foto para otro lado, porque esa foto nunca va a salir bien, porque está en un conjunto de fotos que esa foto va siempre a perder. Entonces, todas esas decisiones son un equipo. O sea, no se puede hacer un libro con una gente y con un equipo con el que uno está peleado, con el que uno no se habla, con el que uno no respeta. No se puede. No es un asunto de plata, ni es un asunto de que son profesionales. Tiene que ser un asunto de todo eso, pero de gente con la que bien decía Joaquín. Cada vez que llamaba a Joaquín llegó la prueba, puede. Y María me lo llevaba quitado. Joaquín es una persona que vive lejos, ¿verdad? Que tiene dificultades también para trasladarse, pero entonces uno lo cuadraba y si no podía a Carlos, de manera que siempre él pudiera estar presente en todas partes del proceso. No hay ninguna necesidad de tomar, no hay ningún apuro de nada, no tiene por qué tomarse ninguna decisión. En el caso de la cueva, nosotros hacemos esto con muchísimo placer. Nosotros queremos que el libro salga bien, o sea, es algo que nos gusta hacer. Entonces, no hay ningún apuro. Todas estas cosas se toman el tiempo. El único apuro que desafortunadamente tuvimos esta sola vez es porque había un compromiso, una promesa entre Joaquín y yo, que él quería inaugurar su exposición con el libro, porque el libro surgió primero que la exposición. Entonces él quería realmente su librito en la exposición. Y bueno, y ese fue un poco el apuro, y por eso solamente hay 100 libros y el resto de los libros están en China, porque solamente trajimos 100 para poder cumplir nuestro compromiso, y lo hicimos, ¿no? Mira, la idea de imprimir en China, o sea, por lo que ustedes han hablado, no es un tema solamente económico, o sea, con respecto a las imprentas acá. No es solamente económico, es un tema también, se pregunto, es de calidad, es de comprensión de la temática de un libro de fotografía. O sea, ¿qué hace exactamente porque él tome esa decisión? Porque estar de lejos también es complicado. Yo trabajo en revistas de arte y bueno, sería muy complicado imprimirla en otro lugar. Pero imagino que las razones de ustedes fueron bien importantes para hacerlo así. Es una pregunta buena, una pregunta interesante y compleja. Le voy a aprovechar a responder. En Venezuela se hacen libros maravillosos. No tenemos nada que envidiarle a ninguna imprenta, pero tenemos limitaciones importantes. En este momento, nuestros mejores editores y nuestras mejores imprentas tienen limitaciones muy severas, y ni que quieran hacerte el libro más bello, lo pueden hacer, no porque no quieran. Aquí hay gente, yo no conozco a los, conozco a muchos, pero la gente con la que primero hice el compromiso de hacer los libros de la cueva y sigue en pie ese compromiso cuando él tenga los materiales para hacerlo, es Javier Espurba, que se enamoró del proyecto y me dijo, yo lo hago contigo, pero Javier tiene dificultades serísimas para este tipo de papel, para el YouTube, para una cantidad de cosas que era como fue pensado el libro. O sea, este libro tiene una referencia muy importante para mí, que es en unos libros que fueron ideados por un francés que se llama Robert Delpire. Robert Delpire es francés enamorado de la fotografía, un hombre que pensó siempre en una colección que fuera de altísima calidad y didáctica.
Y yo simplemente tomé esa idea para traerla aquí. Y Javier Escudo está casado con eso, pero no tiene en este momento. Teníamos dos opciones. O yo seguía la idea original y mientras tanto escribo en otro lado, o yo tenía que cambiar mi idea original, que de alguna manera también es mi sueño y es un sueño de varios fotógrafos compartidos, y no hacerlo. Entonces yo preferí por los momentos hacerlo en China. ¿Qué pasa con China? Que como aquí no hay materiales, ellos tienen variedades, pero además de eso, como aquí algunos materiales son de menor calidad, vale la pena hacerlo allá. Pero también, como aquí, cuando los materiales que quieres de buena calidad existen, cuestan 2 y 3 veces más. Entonces pasa que si te presupuestas un libro aquí como ese, puede costarte en dólares 2 y 3 veces más. Entonces no tiene tampoco sentido hacer un libro 3 veces más caro aquí, porque tampoco tiene sentido para la editorial, porque la idea también es venderlo y que se distribuya. Los chinos son mal llamados chinos. Alguien preguntaba si todos eran chinos. Pues no, lo que pasa es que muchas grandes editoriales e imprentas del mundo, ¿verdad? Incluyendo RM, que la deben conocer, Richard Donnelly, Grisoli y muchas, tienen sus talleres de imprenta en China, porque es más barato. Entonces, una cosa es mandar un archivo a cualquier imprenta, a China, y otra cosa es hablar, ¿verdad?, con RM para que te imprima tu libro, pero con sus talleres de China, o con Richard Donnelly, ¿verdad?, o con Grisoli, o con cualquier otra editorial española. Ustedes van a ver ahora que muchas grandes imprentas tienen talleres en China. Entonces, eso es un poco, no es que es los chinos, o sea, hay casas editoras que tienen los talleres ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entrego los diseños del libro, no lo estoy entregando a la imprenta, sino lo estoy entregando a la casa Richard Donnelly. Por eso ustedes ven ahí que llevan Gons, pertenece a esa casa. Yo estoy haciendo un acuerdo con ellos. O sea, los pagos son hechos a esa empresa inglesa que tiene ese taller en China, que es lo que yo llamo la atención. No son los chinos cualquiera, ¿verdad? No es cualquier imprenta. Estamos hablando de casas editoriales reconocidas, que es en este caso que fue la decisión que hicimos. No es porque los chinos sepan más de fotografía que nosotros. O sea, en este momento el país es una buena opción, pero tampoco es cualquier opción, es cualquier chino, en cualquier parte de China, tampoco es así. Es con casas editoriales que tengan talleres en China porque es más barato, por lo menos por ahora. No quiere decir que el próximo libro sea allá, por ahora sigue siendo una opción económica y de calidad, porque estas editoriales tienen el know-how y tienen el protocolo de grandes editoriales que entonces hacen eso, te entregan la prueba de flote. Además, no es el bochinchito que tú dices, bueno, espérame, no, o sea, los chinos establecen un cronograma y me dice, estoy esperando tu texto para mañana a las 2, y mañana tiene mi texto, y cuando yo le mando ese texto a las 12 de la noche, a las 12 y 5 minutos, muchas gracias. O sea, hay dos equipos trabajando, el equipo horario occidente, el equipo horario oriente. O sea, hay 24 horas, o sea que cuando hay un calendario y uno dice, el libro llega el 26 de enero y llegó el 25 de enero. O sea, entonces es muy sabroso, ¿no? Depende de lo que tú decidas trabajar con ellos. Mientras más inviertes en controles, más sabes cómo va a quedar tu revista. Mientras menos inviertas, ¿verdad? Porque la prueba de plotter tiene un costo, el doming tiene un costo, la prueba de color tiene un costo, la prueba de color de cada página también, la prueba de la carátula de la portada tiene un costo. Entonces es una decisión del editor. ¿Qué arriesgas? ¿Hasta cuándo puedes invertir para disminuir el riesgo del producto? Entonces eso es algo que también has hablado previamente con el autor sobre el costo del libro. Si hacemos un libro muy barato, no podemos poner controles. Si hacemos un libro a un precio razonable, podemos entonces estar seguros de lo que va a venir, ¿no? Es un poco, yo creo que pasa las hojas para ver. ¿Y la cantidad de ejemplares, Diana, desde cuándo? Lo único problema con algunas imprentas chinas es que no hacen menos de 1000. Pero cuando yo saqué los presupuestos de Venezuela, los 500 ejemplares en Venezuela costaban 2 veces más que 1000 en China. Entonces, ¿Cómo se tardó el proceso? ¿Cuántos meses o años? ¿Cuánto tiempo le llevó? El proceso tarda 1 año hasta que entra China. Y después, en China tarda 2 semanas en mandarte todo ese proceso, puede ser 3 semanas,
y después vienen en barco, porque en barco es mucho más barato. Y pueden tardan al menos 8 semanas en barco. De Hong Kong a Caracas, o de Hong Kong a Panamá, o de Hong Kong a Miami. Más o menos 8 semanas, nunca menos. Puede ser un poquito más. Alexis. Ajá. Sí. Queda preguntar una cosa en otro orden. No estoy gritando, estoy hablando duro. Pero habla duro porque él la necesita. Sí, por eso. ¿Cuándo vamos a hacer cine? O si hemos hecho cine o están los planes. ¿Sí me escuchas? No. Pues, por allá. Pegadito así. La pregunta es la siguiente. A casi todos los fotógrafos en algún momento se nos pregunta si hemos hecho cine o si vamos a hacer cine. Pareciera que la evolución de un fotógrafo es el cine. Como ya el fotógrafo llega a desarrollar su obra, su madurez, en ese momento empieza a hacer cine, que es como la evolución normal de la superación de la fotografía. Yo quiero preguntarte cómo te has manejado tú y cuál ha sido como tu experiencia y tu preferencia en dos lenguajes tan distintos como son el cine y la fotografía. ¿Dónde realmente te has sentido más a gusto? ¿Dónde están tus afectos? Has tenido obras importantes, muy premiadas en el cine, igualmente en la fotografía, pero ¿cómo has logrado manejar esa situación, la búsqueda de los temas, el desarrollo de los temas, la fotografía de calle, como la has hecho mucho, el cine quizás más planificado, porque conlleva todo un guión, toda una estructura distinta? En fin, ¿cómo ha sido tu vida entre esas dos ambigüedades? Sabemos que fotógrafo muy famoso como Paul Strand hizo mucho cine, otro ejemplo en la historia mundial de la fotografía, pero quería un poco tu experiencia, cómo había sido esos dos lenguajes. Mira, cuando he hecho cine, generalmente no he hecho fotografía, no he mezclado las dos cosas. Mi interés por el cine viene de un tema, no del cine en sí mismo. Hay un tema que me interesa y trato de hacer una película con eso. He hecho cine de ficción y cine documental. El cine de ficción generalmente ha terminado por no interesarme, ¿no? Es algo que no está dentro de mi naturaleza, porque no descubro nada. Voy con un guión y ya sé lo que va a ser la película. Los documentales generalmente los hago o los he hecho con unos guiones esqueléticos, digamos, ¿no? No tienen prácticamente guión, tienen una idea. Y a través de esa idea hago la película. Es decir, yo hago encuentro con el pueblo guayú y ¿qué es lo que me interesa? O sea, ¿qué llevo yo como punto de interés? Me interesa la mirada del guayú, me interesa su sentido de, ¿cómo te puedo decir? Su dignidad. Y eso es todo, ese es el guión. Eso ha sido un problema con el SENAC, ¿no? Porque ellos piden un guión, entonces yo les escribía un guión. Pero luego hacía otra cosa, o sea, no es que hacía otra cosa, pero era otra cosa que iba saliendo sobre la marcha a medida que me iba encontrando con las situaciones. Por eso escribí un librito que se llama El cine documental, una ficción, porque creo que el cine es uno solo. Lamentablemente en el cine de ficción no podemos andar con... La pregunta tuya es cómo me he manejado en ambos. En realidad no me he manejado porque no he hecho cine y fotografía al mismo tiempo. Durante el tiempo que estuve haciendo cine prácticamente no hice fotografía. Son relaciones, es decir, que un fotógrafo tenga que hacer fotos. Generalmente no suele haber muchos cineastas, fotógrafos en ese momento que hacen fotos, pero no son dos... es el tiempo que transcurre, 24 imágenes por segundo, la fotografía, ¿qué cosa más completamente opuesta puede haber que eso, no? Entonces cuando he tomado fotos no he pensado en el cine, en términos cinematográficos, y al contrario también. La temática a veces se ha repetido, como el caso de Nueva York, y luego hago una gran ciudad y tal, pero porque me interesa el tema, no porque escribiría si yo fuera hábil escribiendo, porque es el tema lo que me guía, pero no es el hecho de querer hacer una
película como Una gran ciudad porque he hecho fotografías en Nueva York, nada que sujeto, ¿no? No sé si más o menos pero no veo nada de disciplinas, son distintas completamente y realmente, bueno, yo hice cine, oye, porque yo iba al cine mucho de niño y me gustaba el cine como casi todo el mundo, ¿no? Entonces, mi primer sobre Mérida, sobre los Andes, ¿no? Una gran, ¿cómo es? Ya ni me acuerdo, Apuntes para un film, es una peliculita pequeña, 15 o 17 minutos, pero me interesaba hacer cine, ¿no? Me prestaron una cámara y me fui y hice la película. Generalmente yo di clases para aprender cine. Esas películas malas, mal hechas, del oeste, los tipos. Bueno, eso era lo que me enseñó a hacer cine, porque ves todos los defectos. Oye, ¿cómo hicieron esto para cambiar ese plano? Qué mal hecho, es que no hay que hacerlo así y tal. Y si lo haces, entonces va a salir mal. Esa fue la forma que aprendí, ¿no? Y bueno, ya no quiero hacer cine. Ya estoy harto. O sea, ya no quiero saber nada de todo ese rollo del presupuesto, de la cosa. No me interesa. No tiene nada que ver con lo que a mí me lleva a querer hacer cine. Tú me preguntaste algo, ¿cuál es lo que yo prefiero? Bueno, definitivamente y absolutamente sin ninguna duda la fotografía. El cine, por más vueltas que le demos, mira, puede ser Bergman, puede ser el propio ritmo de la película está hecha con ese fin. Aunque sea que hagan una película para aburrirnos, lo hacen para aburrirnos como espectáculo. La fotografía es otra cosa. Acompañar toda tu vida. Se te queda grabada y nunca más se te va de la mente. Traten de recordar películas y verán qué difícil es. Se pueden recordar unas escenitas, pero una película nadie la recuerda. O bueno, yo no recuerdo ni mis películas. Entonces, el asunto de la fotografía es muy serio. Yo considero que la fotografía no ha sido, como le digo, entendida. Hablo del gran público, ¿no? Porque la fotografía es algo especial, indudablemente. Joaquín, hubo una pregunta que hizo Rodrigo que tiene que ver con el color, cuando empiezas a trabajar en color. Creo que era eso, ¿no, Rodrigo? Que hablaras un poquito de cómo fue tu paso en la primera color. Era por ahí la cosa, ¿no? El concepto del color en fotografía es muy simple, muy rudimentario. Yo no tengo una teoría al respecto, porque realmente nunca ha sido cuando lo he hecho ha sido porque necesitaba hacerlo, no era porque tenía una revista como Geo. Yo hice varios trabajos para ellos y todo eso. Yo me acerco con fotos en blanco y negro y no me dejan entrar. Así de simple. Entonces procuré que esas fotos que iba a hacer en color, ¿no? Y entonces si se trataba de las minas de oro, pues bueno, terminado, el oro, el ocre, la cosa. Entonces, ¿qué hacía? Yo aprovechaba o buscaba los momentos en que esos colores estuvieran, ¿no? En cambio, el blanco y negro siempre es lo que yo pienso. Y eso es lo que le da valor. O sea, en el color hay demasiada vida, es demasiado real, ¿no? Eso no quiere decir que no hubo grandes fotógrafos de color, espectáculo. En cambio, con el blanco y negro me pongo muy serio, es otra cosa, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué hiciste primero, cine o fotografía? Primero hice teatro. Mira, yo quería hacer cine. Oye, Rogue Walsh, Doctor, las películas crean en una casa donde vivía mucha gente. ¿Y qué pasaba? El cine era el centro de atención. La gente el sábado y algunos el domingo iban al cine. Y luego toda la semana estaban hablando de, qué sé yo, de Humphrey Bogart y del otro y tal. Y eso, por más que quieras, te influye. No siempre hoy en día considero que eso sea bueno. Que se llama La traición de Gary Cooper. ¿Por qué? Porque crearon la España franquista, donde a la gente
le daban fútbol y cine, completamente manipulado hasta el punto que cambiaban los contenidos, los diálogos, todo era otra cosa, el tipo estaba diciendo una cosa que ellos hacían. Entonces el cine yo creo que fue malo porque tergiversó la realidad de esa gente. Me acuerdo que la gente veía una película y decía, oye, había una nevera, por ejemplo, ¿no? Eso es mentira, eso es en Estados Unidos, la gente no tiene neveras, un radio, la gente no tiene radio, era miseria lo que vivía uno. Entonces te engañaban con toda una, como te digo, una ética que no era verdadera. Entonces, bueno, yo quería hacer cine porque me lo habían metido aquí. Tardé mucho en hacer cine y tardé mucho en hacer fotografía. Yo creo que, si no me equivoco, yo empecé a hacer fotos como a los 28, 29 años. Y cine y empecé a hacer un poco más tarde. Porque claro, era mucho más recursos, lo que uno necesitaba y todo eso. Pero definitivamente lo que me interesó siempre fue la fotografía. Yo recuerdo que yo iba a la escuela, entonces pasaba por delante de sitios donde le fotografiaban a la gente que se casaba, a los niños que estaban así la gente. Yo veía a la gente y yo decía, oye, yo quiero hacerla. Una vez me prestaron una cámara y nunca terminaba de tomar las fotos. Entonces era una camarita que usaba un poquito 127, no sé si me acuerdo, pero era una emoción. La primera vez que yo vi salir una foto en el revelador, no me lo podía creer. Yo decía, ¿qué es esto? No puede ser, eso es alquimia. Y entonces eso tiene para mí unos valores que no lo ha tenido el cine. No estoy hablando de que el cine sea menos importante que la fotografía, ni mucho menos. Estoy hablando de mis sentimientos así. Libro. Oye, tiene que ir para su casa porque vive en San Antonio. Él siempre dice que no y ella siempre dice que sí. No, pero lo único, de verdad, el haber tenido la oportunidad de que mi por llama. Yo soy la No, porque yo nunca había conocido a nadie que tuviera ese deseo de hacer algo bien hecho y una ética como la que ella tiene y una capacidad de marca y un conocimiento de lo que está haciendo. Y de verdad que para cualquiera de nosotros, creo que aquí la mayoría somos fotógrafos, eso es lo máximo que uno puede esperar, el respeto hacia el trabajo que ha hecho, ¿no? Y que se va a quedar ahí después de que uno ya se haya ido a otro lado, ¿no? Así que, bueno, gracias.